Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre centralización de compras de la Administración. Mi nombre es Pablo García, soy abogado especializado en Derecho Administrativo y soy responsable en el área de contratación pública de Life Abogados. Bien, cuando hablamos de sistemas de racionalización técnica de la contratación, nos estamos refiriendo a procedimientos de compra que utiliza la Administración pública que son o que buscan simplificar y agilizar la contratación. La Ley de Contratos del Sector Público regula en concreto tres sistemas o figuras que son, por un lado, los acuerdos marco, donde lo que se pretende, digamos, es la creación de un catálogo de servicios y suministros previa licitación y adjudicación del mismo. El segundo mecanismo que prevé la Ley de Contratos son los sistemas dinámicos de adquisición, donde aquí lo que busca la Administración es crear un pool de proveedores, dentro de los cuales, cuando le surjan las necesidades concretas, adjudicará los contratos específicos. Y en tercer lugar estaría la centralización de compras, es decir, la constitución de centrales de compra donde aglutina o agrupa la compra para diferentes administraciones. En esta webinar nos vamos a centrar principalmente en los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, y es importante decir que la utilización de estos sistemas, además de tener ventajas para la propia administración en cuanto a la eficiencia de la gestión y eficiencia del gasto, ofrecen también importantes ventajas para los operadores económicos, para las empresas. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque a través de los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, las empresas pueden hacer una previsión estable de ventas a largo plazo. Y por otro lado, también supone para las empresas un ahorro de costes y de trámites de gestión, ya que tanto para los acuerdos marco como para los sistemas dinámicos, digamos que hay una primera parte o una primera fase de homologación, tanto en el acuerdo marco como en el sistema dinámico, y una vez que estamos homologados dentro de alguna de estas figuras, posteriormente lo que es la adjudicación de los contratos basados, en el caso del acuerdo marco, o específicos, en el caso de los sistemas dinámicos, esa va a ser a través de procesos muy simples, con casi o nada de carga burocrática, y con plazos mucho más cortos que los que tiene una contratación ordinaria. Y por otro lado, también es importante citar que tanto en los acuerdos marco como en los sistemas dinámicos, aunque puedan tener y tienen valores o previsiones económicas muy elevadas, es importante conocer que tanto en uno como en otro se fomenta la participación de las pymes. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de ese gran volumen económico que representan estos sistemas de contratación, se establece una modulación de los requisitos de solvencia, bien sea a través de la división en lotes y limitación de los mismos, así como vinculando lo que es los requisitos de selección, los requisitos de solvencia, a el volumen de lo que van a ser posteriormente los contratos derivados o específicos. Es decir, no va a estar tanto vinculado al volumen global del acuerdo marco del sistema dinámico, porque sería inabarcable, sino que lo van a vincular a los contratos más pequeñitos que se van a adjudicar dentro de los mismos. Bien, a continuación, mi compañero Julián Güete, abogado experto en Derecho Administrativo, nos va a hablar sobre los acuerdos marco. Buenos días, Julián Güete, de Life Abogados. Voy a abordar directamente, sin más dilación, la primera de las partes que os presentaba Pablo, en las que va a consistir esta webinar, dentro de lo que es la racionalización de la contratación pública. La primera parte que vamos a desarrollar son los acuerdos marco, que es el primer instrumento que se prevé en la Ley de Contratos para que las administraciones públicas puedan conseguir este objetivo de racionalizar. Voy a desarrollar lo que son los acuerdos marcos en teoría, en 9 tips muy sencillos, y después veremos un caso práctico también sencillo que yo creo que es relevante para poder entenderlo. En primer lugar, ¿qué es un acuerdo marco? Diremos primero qué no es un acuerdo marco, no es un contrato al uso, y veremos después por qué decimos esto, ¿no? Sino que es un sistema de racionalización de la contratación de obras, de la adquisición de bienes y de la prestación de servicios que puede usar una administración pública y que se articula en dos fases. Primera fase, que es la fase en esencia del acuerdo marco, en la que se va a elegir a uno o varios adjudicatarios,
y se van a definir los elementos o las condiciones esenciales tanto del acuerdo marco como de los contratos basados en ese acuerdo marco. Por tanto, dos términos que tenemos ya que manejar, que son acuerdo marco y contrato basado en el acuerdo marco. En esa primera fase. Segunda fase, que es la fase ya del contrato basado, se van a concretar definitivamente las prestaciones a contratar y se va a elegir de forma definitiva al adjudicatario con quien se va a formalizar el contrato basado, en caso de que se hubiera celebrado con varios adjudicatarios el acuerdo marco. Ahí veis un ejemplo de un acuerdo marco, en este caso del Ministerio de Defensa. El órgano de contratación es la Subdirección General de Gestión Económica. El objeto del contrato es la contratación del acuerdo marco para la prestación de los servicios de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud de los proyectos de eficiencia energética del Ministerio de Defensa. El tipo de contrato de servicios, el valor estimado del contrato, algo más de 10 millones de euros, el presupuesto base de licitación, algo más de 9 millones, 5 lotes, el procedimiento abierto y se adjudicó a varios adjudicatarios por lotes, según veremos luego en el caso práctico. Vale. Segundo tip. ¿Quién puede adjudicar acuerdos marco y con quién se celebran? Pueden adjudicar acuerdos marco las administraciones públicas y también los que sabéis que se denominan PANAP. ¿Qué es un PANAP? Es un poder adjudicador no administración pública. ¿De acuerdo? Tanto, ¿y con quién se pueden celebrar? Con varias empresas. ¿De acuerdo? Una o varias empresas. Ahí tenéis un ejemplo de una adjudicación del acuerdo marco de un PANAP, en este caso el CITIC, que es el Centro Tecnológico para el Desarrollo en Asturias de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es que el órgano de contratación es la Dirección General de la Fundación, CETIC. El objeto de contrato es un acuerdo marco para la prestación del servicio de agencia de viajes en general, y luego está concretado el objeto. El tipo de contrato es un contrato de servicios. El valor estimado del contrato son 95.000 euros, procedimiento abierto y se adjudicó a varios adjudicatarios. Bueno. Tercer tip. ¿Para qué se celebran los acuerdos marcos? Ya podemos intuirlo, según lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de fijar las condiciones a que se van a ajustar los contratos que se pretendan adjudicar con ese objeto en un periodo determinado de tiempo. Nota importante, y luego lo veremos de forma más clara en el caso práctico. El órgano de contratación no asume con el acuerdo marco la obligación de adquirir un número determinado de unidades prestacionales, en este caso del ejemplo que veíamos al principio, de prestación de servicios, de contratación, mejor dicho, de redactores de proyectos, no lo asume, no hay una obligación de adquirir un número determinado, ni tampoco, importante, se establece un límite de gasto en virtud de los contratos que se basen en el acuerdo marco. Bien. Cuarto tip. ¿Para quién se celebran los acuerdos marco? Bueno, lo ordinario es que el órgano de contratación, el acuerdo marco, lo celebre en beneficio de la entidad contratante a la que pertenece. Esta es la norma ordinaria, lo normal, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de que varios órganos de contratación actúen de forma conjunta promoviendo un acuerdo marco. Y también una tercera posibilidad, que va a desarrollar Pablo después, es la posibilidad de crear centrales de compra. No me entretengo porque luego lo va a desarrollar Pablo. ¿De acuerdo? Bien. El quinto tip. ¿Cuáles son los límites, si los hay? Vamos a verlos, de los acuerdos marco. Bueno, diríamos que son dos. El primero es el temporal. El acuerdo marco no puede ser superior a 4 años de duración, salvo que, debidamente justificado, se diga en el expediente de contratación y se prevea un plazo superior, lo ordinario que son 4 años, y lo que sí es importante es que es posible que un contrato basado en un acuerdo marco prolongue su vigencia más allá del plazo de duración del acuerdo marco. O sea, el primer límite es el temporal y el segundo límite es que no se puede abusar de los acuerdos marco porque se estaría perjudicando la competencia. Hay que tener en cuenta, según lo que venimos diciendo, ya se entiende que en un acuerdo marco se ha definido un objeto normal, como todos los contratos, pero se ha definido una vigencia, 2, 3, 4 años, en la que el órgano de contratación
va a llamar solamente a los adjudicatarios, no va a llamar a otras empresas. Por tanto, hay que justificar bien en el expediente por qué se acude a un acuerdo marco, para que no se pueda acusar a la administración contratante de estar perjudicando la concurrencia, la competencia. ¿De acuerdo? Sexto tip: ¿cómo se adjudica un acuerdo marco? Bueno, se siguen los procedimientos típicos previstos en la ley de contratos. Libro segundo, título primero, capítulo primero, secciones primera de las acciones preparatorias de contratos y la sección segunda, el procedimiento de adjudicación. Todos los procedimientos que están regulados. Y como venimos diciendo, una vez formalizado el acuerdo marco con sus adjudicatarios, se pueden adjudicar, en su virtud, contratos basados en el mismo. Séptimo tip: ¿entre quiénes pueden celebrarse los contratos ya basados en acuerdo marco? Bueno, entre las empresas y los órganos de contratación que hayan sido originariamente parte del mismo, salvo los acuerdos marco celebrados por centrales de contratación, que luego desarrollará Pablo. Por esto se habla del carácter cerrado del acuerdo marco frente al carácter abierto de otro sistema que también explica Pablo, sistema dinámicos de adquisición, al que pueden incorporarse libremente los contratistas que cumplan con los requisitos de solvencia en cualquier momento de la vigencia del sistema. Octavo tip: ¿cómo se licita un contrato basado en el acuerdo marco? Lo vamos a ver en el ejemplo práctico, pero ahora daremos solamente unas cuantas pinceladas, ¿no? ¿A qué empresa se invita? Estamos ya en la fase de contrato basado. Bueno, se va por cada contrato que haya que celebrar, el contrato basado, se invitará por los medios que se establecerán en los pliegos, se va a invitar a la licitación, o bien a todas las empresas parte del acuerdo marco, que será lo ordinario, pero cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá decidir de forma justificada en el expediente no invitar a licitar a la totalidad de las empresas adjudicatarias, siempre y cuando al menos se cursen 3 ofertas. Bien. Como digo, lo vamos a ver luego en el caso práctico de forma más desarrollada. El plazo que se le tiene que dar a las empresas adjudicatarias para que presenten sus ofertas, pues será atendiendo siempre a la complejidad del contrato en cuestión y a los criterios de adjudicación que haya que adoptar, ¿no? Las ofertas se van a presentar por escrito y serán confidenciales hasta la apertura de las ofertas. Las empresas invitadas están obligadas a presentar oferta cuando se les invite. También cabe la posibilidad de subasta electrónica si lo prevén los pliegos, y la adjudicación va a ser, en principio, cuando veamos el caso práctico veremos alguna particularidad, en principio a la mejor oferta. También habrá que notificar, naturalmente, a las empresas no adjudicatarias que esta notificación puede sustituirse por una publicación mediante cualquier medio que se establezca en el pliego. Noveno tip y último de esta parte teórica: ¿es posible modificar los acuerdos marco y los contratos basados? Es posible modificarlos y siguen el régimen general, eso sí, teniendo en cuenta que los precios unitarios resultantes de la modificación del acuerdo marco no podrán superar el 20% ni ser precios superiores a los que las empresas del contrato marco ofrecen en el mercado. Luego hay otras posibilidades que se pueden asimilar a las modificaciones, que son la sustitución y la adición. En el caso de la sustitución, los adjudicatarios pueden proponer al órgano de contratación la sustitución por otros bienes que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados. Y en el caso de adición, se pueden incluir, o consiste en incluir, nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo cuando concurra interés público de nueva tecnología, por ejemplo, o configuración respecto de los adjudicados, cuya comercialización se haya iniciado con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas. Bien, este es el noveno tip, y con esto finalizamos la parte, diríamos, teórica.
Hola a todos, bienvenidos. Pues bien, con estos 9 tips sencillos, sucintos, creo que se puede tener una visión bastante importante de lo que son los acuerdos marco. Vamos a ver, como os anuncié al principio, un caso práctico, un caso real, con el que seguramente se va a fijar mucho mejor el concepto de acuerdo marco y para qué sirven, ¿no? Nos basamos en el acuerdo marco que llevamos al principio del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una necesidad de hacer obras de eficiencia energética en los diferentes edificios distribuidos por el ámbito nacional del Estado y bueno, pues tiene la necesidad, por tanto, de contratar los servicios de redacción de proyectos y apoyo a la dirección facultativa y a la coordinación de seguridad y salud, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de contratar proyecto a proyecto para obra a obra, imaginaos que hay 50, 60, 80 obras que hacer en edificios del Ministerio de Defensa en proyectos de eficiencia energética, se contrata el acuerdo marco, se eligen los adjudicatarios, que encima se va a hacer por zonas geográficas, como ahora veremos, de tal modo que cuando una unidad, imaginaos un cuartel o un edificio del Ministerio de Defensa de Segovia, tenga una necesidad, acudirá al órgano de contratación correspondiente y se invitará a licitación a las empresas adjudicatarias de acuerdo marco. Imaginaos, se está racionalizando la contratación, se están consiguiendo economías de escala y se está agilizando la contratación pública. Este es un poco el ejemplo que nos sirve de contexto para ver de qué estamos hablando, ¿no? Seguimos los enunciados que vimos en los tips, los 9 tips, para encajarlos en el acuerdo marco, ¿no? En este caso, ¿quién adjudica el acuerdo marco y con quién se celebra? El acuerdo marco, en este caso, lo adjudicó la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio de Defensa y fueron varias las empresas adjudicatarias. En este caso, eran, como veis en pantalla, eran 5 lotes. El lote primero fueron adjudicados a 7 empresas, el segundo a 8 empresas, el lote tercero a 5 empresas, el lote cuarto a 6 empresas y el lote 5 a 4 empresas. Bueno, estas empresas adjudicatarias van a poder ser convocadas a una nueva licitación para la adjudicación de los contratos pasados, según lo establecido en la cláusula 35 del pliego de condiciones administrativas particulares. ¿De acuerdo? Vale. ¿Para qué se celebra el acuerdo marco? Ya lo hemos anunciado. El objeto del acuerdo marco es la prestación de los servicios de asistencia técnica para la redacción, apoyo a la dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud de los proyectos de eficiencia energética del Ministerio de Defensa. El ámbito subjetivo del acuerdo marco es todo el Ministerio de Defensa, excepcionando los órganos de organismos autónomos, y el objeto del acuerdo marco se divide en 5 lotes, como os he dicho, zonificando según la geografía nacional. El lote 1, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, el lote 2, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Ciudad Autónoma de Melilla, etc. 5 lotes, que va a facilitar luego la contratación de los contratos marco. ¿Para quién se celebra este acuerdo marco? Hemos dicho, el ámbito subjetivo es el Ministerio de Defensa y, una vez concluido el acuerdo marco, los órganos de contratación del Ministerio de Defensa contratarán los servicios que requieran previa adjudicación de los correspondientes contratos basados, de conformidad a lo que establezca, al marco que establezca el acuerdo marco. ¿Cuál es la duración máxima de este acuerdo marco? Bueno, pues según establece el pliego de cláusulas administrativas particulares, es 2 años con posibilidad de prórroga por otros 2. Por tanto, la duración del acuerdo marco, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 4 años. De forma sucinta, ¿cómo se adjudica el acuerdo marco? Está establecido en el pliego de cláusulas administrativas. Se van a aplicar las normas de procedimiento establecidas en la sección primera y segunda del capítulo primero, del título primero, del libro segundo de la ley de contratos. El acuerdo marco es un acuerdo de contrato de servicios, la tramitación será urgente, se van a seguir las normas del procedimiento abierto y se considera un acuerdo marco sujeto a regulación armonizada en este caso, ¿no? Las ofertas serán valoradas únicamente atendiendo a varios criterios que son evaluables mediante fórmulas
y que están directamente vinculados al servicio a realizar. Solamente diremos que, por ejemplo, el criterio de valoración de las ofertas para todos los lotes será el siguiente: el coste del precio, 60 puntos, y la calidad, 40 puntos. Bueno, ahí veis en la imagen los adjudicatarios de los diferentes lotes. Algunos fueron adjudicatarios de varios lotes, pero en fin, tampoco importa descender a ese extremo, ¿no? ¿Entre quiénes pueden celebrarse los contratos basados en un acuerdo marco? Descendemos ya a contratos basados. Bien, los órganos de contratación, en este caso, de cada contrato basado en el acuerdo marco, serán los que estén reconocidos como tales órganos de contratación en las normas particulares del Ministerio de Defensa, que estén vigentes, con competencias contractuales en materia de acuerdos, convenios y contratos. Es decir, la normativa particular del Ministerio de Defensa establece competencias a diferentes órganos de contratación, normalmente por zonas, que serán los que tengan la competencia, serán órganos de contratación de los acuerdos basados. Se van a celebrar con las empresas que hayan sido adjudicatarias del acuerdo marco en cada lote, y una vez celebrado el acuerdo marco, los órganos de contratación procederán a contratar los servicios que les fueran solicitados por cualquiera de los destinatarios del acuerdo marco. Ponemos antes un ejemplo de un cuartel de Segovia, un edificio de Talavera, del Ministerio de Defensa. Presenta la necesidad al órgano de contratación y se procede a la licitación del contrato basado. Esto es sucintamente cómo funciona, ¿no? Estamos viendo entonces cómo se celebran los contratos basados y tenemos que decir cómo se adjudica el contrato basado. Y en este sentido hay dos sistemas de adjudicación de los contratos basados en todos los lotes donde haya resultado más de un adjudicatario. Se puede acudir a una nueva licitación o no es necesario acudir a una nueva licitación. Estas son las dos posibilidades que va a tener el órgano de contratación. Vamos a verlo. ¿Cuándo se puede adjudicar un contrato basado sin nueva licitación? Dice el pliego de condiciones de cláusulas administrativas particulares. Cuando se dé alguno de estos tres supuestos: o que el adjudicatario del lote correspondiente en el acuerdo marco sea único, sea solamente un adjudicatario, en este caso no es así, hay varios, o cuando el valor estimado del contrato basado del lote correspondiente no supere los 15.000 euros para un periodo de 12 meses, o cuando la tramitación del contrato basado se efectúe como consecuencia de una resolución del anterior contrato. ¿Vale? La condición objetiva, una vez que ya hemos visto que podemos acudir a la invitación sin licitación, bueno, ¿cómo se adjudica el contrato? ¿A qué empresas? Si hay varias, ¿no? La condición objetiva, para determinar, sin acudir a nueva licitación, qué empresa parte del acuerdo marco y del lote correspondiente deberá ser adjudicataria del contrato basado, será la clasificación de los licitadores, según hayan quedado clasificados en el lote correspondiente. Se adjudicará la mejor clasificada. En todo caso, el órgano de contratación del contrato basado, si se da alguno de esos tres requisitos que he dicho antes, podrá licitar, o sea, adjudicar sin licitar, pero no es obligatorio. Es decir, podría entender, por los motivos que sean, porque quiere favorecer la concurrencia, porque quiere conseguir mejor precio, lo que sea, puede abrir licitación. Y entramos en la segunda parte. La adjudicación de los contratos basados con una nueva licitación. En este caso, se va a efectuar una convocatoria a todas las empresas que conformen, en este caso, el lote correspondiente. Se va a convocar a las partes, a las adjudicatarias, a una nueva licitación en base a los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas y que deberán concretarse con carácter previo a la licitación para la adjudicación del contrato basado. La regulación que se va a aplicar al contrato basado va a ser el pliego de condiciones administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el documento de licitación y las propias instrucciones dictadas por el órgano de contratación del acuerdo marco. Este es el marco normativo del contrato basado, ¿no? Las empresas adjudicatarias estarán obligadas, lo decíamos al principio de los tips, están obligadas a presentar oferta en todas las licitaciones que sean invitadas, que sean comunicadas.
Los términos en los que se basará la nueva licitación para la determinación del adjudicatario del contrato basado será alguno de los siguientes, según establece el pliego de cláusulas administrativas de acuerdo marco. En primer lugar, como criterio obligatorio, será la oferta económica el criterio prioritario y deberá tener un peso de al menos un 49%. En segundo lugar, el equipo de trabajo asignado a la ejecución del proyecto y el plazo, en tercer lugar, de entrega, solo en el caso de redacción de proyectos. Los documentos de licitación de los contratos basados concretarán de forma o de conformidad con lo establecido en el pliego técnico los servicios a contratar, el plazo de ejecución, etcétera, conforme establece, en este caso, el pliego de cláusulas administrativas en el anexo 12. Bien, vamos a ver ahora un caso real de contrato basado que se fundamenta en el acuerdo marco. En este caso, el órgano de contratación es la sección de asuntos económicos de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa. El objeto del contrato es la contratación de los servicios de asistencia técnica para la redacción de un proyecto en concreto de las obras de mejora de la eficiencia energética en la base de Cerro Muriano. El tipo de contrato es un contrato de servicios, el valor estimado del contrato y el presupuesto base de licitación 142.532,11 euros, el lugar de ejecución será Córdoba, el procedimiento de contratación basado en el acuerdo marco y está concretado en el lote 2, por la zonificación, como decíamos al principio, que corresponde a Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Autónoma de Melilla. Los licitadores presentados, invitados, fueron los 7 que conformaban el acuerdo marco, que fueron adjudicatarios del acuerdo marco, en este lote segundo. El adjudicatario fue esta empresa que veis aquí, UTEC, Novetec y CEASA, y el importe de adjudicación fueron 78.850 euros. En este caso, y con eso terminamos, una unidad del Ministerio de Defensa, en este caso Cerro Muriano, el cuartel, va a realizar una obra de eficiencia energética, tiene necesidad de contratar las asistencias técnicas de redacción de proyecto y lo que hace es dirigirse al órgano de contratación correspondiente, en este caso la sección de asuntos económicos de la Dirección General de Infraestructuras, para que proceda a la licitación del contrato basado. Y este es el resultado de la adjudicación. Hola a todos, bienvenidos. Los sistemas dinámicos de adquisición son procesos de licitación electrónica que utiliza la Administración para comprar obras, bienes y servicios de uso corriente. Su funcionamiento es similar en muchos aspectos a los acuerdos marco, pero presenta diferencias importantes. Por un lado, en cuanto al objeto, como veíamos en el apartado anterior, nos comentaba Julián que el objeto en los acuerdos marco está perfectamente definido. En el caso de los sistemas dinámicos de adquisición, donde lo que busca la Administración es crear un listado de proveedores, ese objeto no se define tanto en la implementación del sistema dinámico, sino que lo que se hace es clasificar ese objeto por categorías generales. Pues, por ejemplo, pensamos en un ayuntamiento normal que lo que pretende agrupar en este sistema de contratación es todos los servicios ordinarios que contrata recurrentemente. Pues en este sistema dinámico establecería, por ejemplo, una categoría que podría ser para servicios de limpieza, otra categoría para servicios de jardinería, otra para servicios de fontanería, otra para pequeñas reparaciones y mantenimiento de equipos e instalaciones, otra para seguros, otra para asesoramiento fiscal, laboral y contable. Es decir, lo que pretende es que dentro de cada categoría las empresas se homologuen previa acreditación del cumplimiento de unos requisitos mínimos, y después será, una vez que están homologadas estas empresas, cuando surjan necesidades puntuales, donde se definirán concretamente las prestaciones y lanzará una invitación a esas empresas para que respondan con la presentación de una oferta. Y por otro lado, es importante tener en cuenta, y a diferencia de los acuerdos marco, es que la duración de los sistemas dinámicos de adquisición
tiene que estar definida en los pliegos de implementación del sistema dinámico, pero no hay una duración máxima. Por tanto, a diferencia de los acuerdos marco, donde se acotaba 4 años máximos de duración, en este caso puede haber sistemas dinámicos de 5, 6, 7, 8, 10 años. Y esto se debe también a que los sistemas dinámicos de adquisición, a diferencia de los acuerdos marco, no suponen un cierre de mercado. ¿Qué significa esto? Que precisamente porque son dinámicos, son abiertos durante todo el periodo de vigencia de los mismos. Esto significa que no va a haber un periodo inicial de presentación de candidaturas que se cierra y después del cual no se pueden solicitar nuevas adhesiones. No, aquí durante todo el periodo de vigencia del sistema dinámico, cualquier proveedor en cualquier momento podrá presentar una solicitud, una candidatura que será evaluada en el plazo máximo de 10 días y en caso de cumplir los requisitos mínimos que se piden, se adherirá al sistema dinámico y a partir de ahí, cuando tenga una necesidad la administración concreta, lanzará una invitación a todas las empresas que estén homologadas en una categoría concreta. Y la falta de definición del objeto del contrato inicialmente también permite, a diferencia del acuerdo marco, que no se produzca una obsolescencia del sistema, de tal forma que como la clasificación es general, por ejemplo, en un sistema dinámico que podría ser de suministros de equipos de comunicación, de equipos audiovisuales o de equipos informáticos, aunque haya avances tecnológicos con posterioridad a la implementación de este sistema dinámico, se podrán esos avances considerar dentro de las contrataciones específicas que se lleven a cabo dentro de este sistema dinámico de adquisición. Hola a todos, bienvenidos. ¿Y cómo se implementa, cómo funciona un sistema dinámico de adquisición? Los sistemas dinámicos de adquisición se dividen en dos partes. Por un lado estaría la implementación del propio sistema dinámico de adquisición y por otro lado, una vez que está implantado, estará la adjudicación de los contratos específicos dentro o entre aquellas empresas que se hayan homologado en el sistema dinámico. Entonces vayamos a la primera parte de implementación. ¿Cómo se implementa un sistema dinámico de adquisición? Bien, va a haber una, entre comillas, licitación inicial, donde la administración va a publicar en el perfil del contratante una convocatoria que va a tener una duración mínima de 30 días, donde las empresas podrán presentar la solicitud de adhesión, para lo cual la administración tendrá 10 días para evaluar cada candidatura. En esa primera licitación se va a publicar un pliego de cláusulas administrativas particulares. En este caso no tiene por qué haber pliego de prescripciones técnicas porque no se delimita, como indicaba antes, el objeto del contrato, sino que simplemente se fijan categorías. En ese pliego de cláusulas administrativas particulares vendrá determinada el funcionamiento del propio sistema dinámico, vendrán definidas cuáles son las categorías concretas, generales, en las que se puede homologar las empresas interesadas. Se definirán los requisitos de selección para adherirse al sistema dinámico. Estos requisitos de selección van a ser siempre relacionados con solvencia económica y con solvencia técnica y se fijarán los criterios de adjudicación de forma general que se utilizarán posteriormente para llevar a cabo las adjudicaciones de los contratos específicos. Esta fijación de los criterios de adjudicación puede ser de carácter general, es decir, pues por ejemplo, se puede fijar de forma diferenciada para cada una de las categorías, por ejemplo, que en los futuros contratos específicos se va a utilizar una ponderación de un 70% el precio, un 30% calidad, sin definirlo más. Y posteriormente, en la contratación específica, esos criterios de calidad se especificarán concretamente para cada una de las contrataciones.
Bien, una vez llevada a cabo la fase de o la parte de implementación del sistema dinámico de adquisición, transcurridos los 30 primeros días donde las empresas inicialmente pueden presentar las solicitudes de adhesión, a partir de ese momento, una vez que están evaluadas todas estas candidaturas, la Administración puede empezar a adjudicar los contratos específicos. Para la adjudicación de los contratos específicos van a invitar a todas aquellas empresas que se hayan homologado en las concretas categorías y una vez surjan las necesidades específicas se les remitirá una invitación para presentar la oferta junto con los pliegos de prescripciones técnicas donde se definan concretamente cuáles son las prestaciones incluidas en el objeto del contrato y por otro lado el pliego de cláusulas administrativas donde también se especificarán concretamente cuáles van a ser los concretos criterios que se utilizarán para adjudicar el contrato. Como comentaba, el acceso va a ser libre durante toda la vigencia del acuerdo marco, con lo cual si nos enteramos con posterioridad a la fase, a los 30 días que nos van a dar para la implementación del sistema dinámico, aunque nos enteremos con posterioridad, podremos solicitar la adhesión en cualquier momento, siempre acreditando los requisitos mínimos de solvencia económica y solvencia técnica, que van a ser unos requisitos proporcionales con el volumen económico que se pretende adjudicar en cada una de las contrataciones específicas, es decir, van a ser requisitos asumibles y una vez evalúen nuestra candidatura nos podrán adherir al sistema dinámico de adquisición. Bien, como resumen o conclusión del funcionamiento de los sistemas dinámicos de adquisición, son procedimientos de compra totalmente electrónicos que utiliza la Administración para la adquisición de obras, bienes y servicios de uso corriente. Por otro lado, la duración de los mismos va a venir determinada en la implementación del sistema, pero no tiene una limitación o una duración máxima. Por otro lado, el acceso y la adhesión al sistema dinámico de adquisición va a ser libre en todo momento, no hay un plazo concreto, simplemente se tiene que presentar la candidatura dentro de la vigencia del mismo. Una vez que la empresa se homologa en el sistema dinámico de adquisición, cuando la Administración tiene una necesidad concreta de contratación, lanzará una invitación a todas las empresas que en ese momento estén homologadas en una categoría concreta. A partir de ese momento, las empresas tendrán 10 días para presentar una oferta y la Administración adjudicará el contrato específico a aquella que presente la mejor oferta en base a los criterios de adjudicación que estarán predeterminados de forma general en la implementación del sistema dinámico, primera parte, y que se concretarán después en la adjudicación de los contratos específicos. Espero que haya sido de vuestro interés y simplemente agradeceros vuestra atención.